La primera vez que mi madre me llamó el error de la familia, yo tenía 18 años. Lo dijo frente a todos, frente a mi padre, frente a mi hermano, frente a la mesa donde todavía estaba mi pastel de cumpleaños. Y lo dijo con una sonrisa pequeña, como si fuera una broma. Ese fue el momento en que entendí algo muy claro. En esa casa, yo nunca había sido una hija. Solo era el problema. Pero lo que mi familia no sabía era que 9 años después volverían a tocar mi puerta. No para insultarme, no para juzgarme, sino para suplicar. Si te gustan las historias intensas de Reddit sobre familias tóxicas, traiciones y venganzas que se cocinan lentamente, asegúrate de suscribirte al canal y darle like al video. Cada semana compartimos historias reales que demuestran que tarde o temprano la vida siempre devuelve lo que das. Ahora sí, déjame contarte cómo todo comenzó. Nunca fui la hija que mi madre quería. Eso lo entendí muy temprano. Algunas personas tienen recuerdos de infancia llenos de abrazos, cenas familiares y palabras de apoyo. Mis recuerdos son distintos. Silencios incómodos, miradas de decepción, y frases que parecían pequeñas, pero que se quedaban conmigo durante años. Jessica, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Mi hermano, Daniel, era el orgullo de la familia. Buen estudiante, capitán del equipo de fútbol, el tipo de hijo que los padres presumían frente a sus amigos. ¿Yo? No. Yo era la que prefería arreglar cosas, la que desmontaba radios viejas para ver cómo funcionaban, la que ayudaba a los vecinos cuando algo eléctrico dejaba de funcionar. A mi madre eso le parecía vergonzoso. Las chicas normales no hacen esas cosas. Recuerdo una vez, tenía unos 14 años, cuando arreglé el ventilador de la cocina que llevaba semanas roto. Me sentí orgullosa. Pero cuando lo encendí y empezó a girar otra vez, mi madre solo suspiró. Jessica, ¿no podrías dedicar ese tiempo a algo útil? Algo útil. Todavía recuerdo esa frase. Porque para mí, eso era útil. Pero en esa casa, nada de lo que yo hacía era suficiente. Y aún así, seguía intentando. Seguía pensando que tal vez, algún día, cambiarían. Pero ese día nunca llegó. De hecho, todo explotó cuando cumplí 18. Fue el peor cumpleaños de mi vida. Había una pequeña cena familiar. Nada especial. Mi padre estaba revisando su teléfono como siempre. Mi hermano hablaba de universidades. Yo también tenía planes. Había sido aceptada en un programa técnico para estudiar electricidad industrial. No era una universidad famosa, pero para mí era perfecto. Era exactamente lo que quería. Cuando lo mencioné en la mesa, mi madre dejó el tenedor sobre el plato. ¿Electricista? Lo dijo como si hubiera dicho algo sucio. Sí, respondí. Intenté sonar segura, pero sentía ese viejo nudo en el estómago. Es un buen programa. Y tiene becas. Mi padre levantó la mirada. ¿Y la universidad? Esto es lo que quiero hacer. Silencio. Mi madre se rió. No una risa amable, una risa corta, fría. Jessica, cariño. Cuando mi madre usaba ese tono, nunca era algo bueno. Eso no es una carrera. Sentí el calor subir a mi cara. Sí lo es. Mi hermano intervino. ¿Vas a arreglar enchufes toda tu vida? Intenté mantener la calma. Los electricistas ganan buen dinero. Mi madre negó con la cabeza. Y entonces dijo algo que cambió todo. Sabes, desde que naciste siempre has sido complicada. La habitación se quedó muy quieta. Daniel siempre fue fácil, siempre fue motivo de orgullo. Luego me miró directamente. Pero tú, hizo una pausa larga. Y entonces dijo las palabras que nunca olvidaré. Siempre has sido el error de la familia. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue un momento dramático como en las películas. No grité, no lloré. Simplemente me quedé en silencio, porque en el fondo, una parte de mí siempre había sospechado que eso era lo que pensaban. Pero escucharlo, en voz alta, eso fue diferente. Miré a mi padre. No dijo nada, ni una palabra, solo bajó la mirada. Ese fue el momento en que entendí que nadie iba a defenderme. Nadie. Entonces me levanté de la mesa.
Está bien, dije. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Fui a mi habitación. Metí algunas cosas en una mochila. Ropa, un destornillador que siempre llevaba conmigo, y el dinero que tenía ahorrado. $50. Cuando regresé al pasillo, mi madre estaba apoyada en la puerta de la cocina. ¿A dónde vas? La verdad, me encogí de hombros. No lo sé. Ella suspiró como si estuviera cansada de mí. Tal vez sea lo mejor. Abrí la puerta. Afuera estaba oscuro, frío, y por primera vez en mi vida estaba completamente sola, con $50, una mochila, y una frase que seguía repitiéndose en mi cabeza. El error de la familia. Pero lo que mi madre no sabía era que ese momento, ese insulto, se convertiría en el comienzo de algo que ella jamás imaginó, porque 9 años después, las mismas personas que me echaron de casa volverían a buscarme, y no sería para disculparse, sería porque me necesitaban, y para entonces yo ya no era la misma chica que salió con una mochila. La primera noche después de salir de casa, la pasé en una estación de autobuses. No tenía un plan, no tenía a dónde ir. Solo tenía una mochila, $50, y una mezcla rara de miedo y libertad. Me senté en una banca fría de metal, mientras las luces blancas del lugar zumbaban sobre mi cabeza. La gente iba y venía. Algunos parecían cansados, otros solo estaban de paso. Yo no era ninguna de esas cosas. Yo estaba perdida. Intenté dormir un poco, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi madre otra vez. El error de la familia. Es curioso cómo una sola frase puede quedarse pegada dentro de tu cabeza, como un eco, como si alguien la hubiera grabado dentro de tu cerebro. A las 4 de la mañana, el frío empezó a sentirse más fuerte, y también el hambre. Compré un café barato con $2, y me quedé mirando por la ventana de la estación, mientras el cielo comenzaba a ponerse gris. Ahí fue cuando tomé una decisión simple. No iba a volver, no iba a llamar, no iba a pedir perdón por existir. Si mi familia pensaba que yo era un error, entonces ese error iba a sobrevivir por su cuenta. Los primeros meses fueron duros, más duros de lo que había imaginado. Dormí en sofás de amigos del colegio durante un tiempo. Luego, en un pequeño cuarto que alquilaba una señora mayor en un barrio bastante deteriorado. El cuarto era apenas lo suficientemente grande para una cama vieja y una mesa pequeña, pero para mí era libertad. Conseguí trabajo en una ferretería. Nada glamoroso, cajas pesadas, clientes impacientes, turnos largos. Pero aprendí mucho. Aprendí sobre herramientas, sobre cables, sobre piezas eléctricas. Y algo más importante, aprendí a escuchar. Las electricistas que venían a comprar cosas hablaban entre ellos, comentaban problemas técnicos, proyectos. Yo prestaba atención. Un día uno de ellos, un hombre llamado Marco, me vio ayudando a un cliente a elegir cables correctos. «Sabes bastante», me dijo. Me encogí de hombros. «Me gustan estas cosas». «¿Eres electricista?» «No todavía. Podrías serlo». Esa conversación cambió algo dentro de mí. Empecé a investigar programas técnicos otra vez. Había uno nocturno cerca de la ciudad. Costaba dinero, pero no tanto como una universidad. Trabajé turnos extra en la ferretería. Ahorré cada $1. Dormía poco, comía barato. Pero después de un año, finalmente me inscribí. Recuerdo el primer día de clases. La mayoría eran hombres mayores que yo. Algunos me miraban con curiosidad. Otros con duda. Uno incluso dijo en voz baja, «¿Una chica?». Pero no me importaba. Porque por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde quería estar. Los primeros meses fueron agotadores. Trabajaba durante el día, estudiaba por la noche. Llegaba a casa cerca de medianoche. Y aún así, nunca me había sentido tan viva. Pero la vida todavía tenía otra sorpresa para mí. Una que cambiaría completamente cómo veía a mi familia. Ocurrió casi 2 años después de haber salido de casa. Estaba revisando correos electrónicos en la pequeña computadora que tenía en mi cuarto, cuando vi un mensaje extraño. El remitente era un banco. Al principio pensé que era spam, pero el asunto decía: actualización sobre cuenta educativa. Fruncí el ceño. Abrí el mensaje.
Lo que leí me dejó completamente congelada. El correo mencionaba una cuenta a mi nombre. Una cuenta de ahorros para estudios. Con un historial de movimientos. Sentí una sensación extraña en el estómago. Nunca había oído hablar de eso. Abrí el documento adjunto. Era un estado de cuenta. Había depósitos, durante años. Miles de dólares. Mis manos empezaron a temblar. Eso no podía ser real. Seguí leyendo. La cuenta había sido abierta cuando yo tenía 12 años. Y los depósitos continuaron hasta que cumplí 17. Había más de $20,000. Mi respiración se volvió más rápida. Ese dinero era para la universidad, para mi educación. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la última línea del documento. Retiro completo. Fecha 3 meses antes de mi cumpleaños 18. Monto retirado todo. Autorizado por mis padres. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, sin moverme, sin respirar bien. Ese dinero había sido para mí, para estudiar, para empezar mi vida, y ellos lo habían tomado. De repente recordé la cena de cumpleaños. Recordé cómo mi madre había reaccionado cuando hablé de estudiar electricidad. No era solo desprecio. Era algo más. Era culpa, o miedo de que descubriera algo. Sentí un calor subir por mi pecho, rabia. No solo me habían echado de casa, no solo me habían llamado el error de la familia, también me habían robado el único apoyo que tenía para construir mi futuro. Esa noche no dormí. Caminé por mi pequeño cuarto durante horas, pensando, recordando, cada pequeño comentario, cada mirada. Todo empezó a encajar. Yo nunca había sido un error. Yo había sido el problema conveniente, la hija que podían ignorar, la que no defendía a nadie. Pero esa noche prometí algo. No iba a confrontarlos. No todavía. Porque algún día, cuando volviera a verlos, no sería como la chica que salió con una mochila y $50. Volvería como alguien completamente distinto. Alguien que ya no necesitaba su aprobación. Alguien que sabía exactamente quién era. Y lo más importante, alguien que ya no iba a permitir que la trataran como el error de la familia. Pero todavía faltaban años para ese momento. Años de trabajo duro, de noches sin dormir, de aprender no solo a sobrevivir, sino a construir una vida. Y cuando finalmente lo logré, cuando por fin me convertí en la persona que siempre había querido ser, fue entonces cuando ocurrió algo que jamás esperé. Una noche, 9 años después de haber salido de esa casa, alguien tocó la puerta de mi hogar. 3 golpes lentos. Cuando abrí, me encontré cara a cara con las últimas personas que esperaba ver. Mis padres. Y la expresión en sus rostros no era orgullo, no era amor, era desesperación.